Para esta cuarta entrega de Hidráulica Aplicada, junto a mi compañero Francisco Riveros y yo, Camila Consterla, daremos a conocer el diseño del desarenador de nuestra central hidroeléctrica, el cual se encuentra entre los dos canales de distribución diseñados anteriormente. Un desarenador es una estructura que tiene la función de retener las partículas provenientes de agua superficial, principalmente partículas de arena, con el fin de evitar su ingreso a la hidroeléctrica y así asegurar el paso de agua limpia a modo de evitar obstrucciones y deterioro de los sistemas consiguientes. En cuanto a los criterios para clasificar un desarenador, estos son según su operación, según su velocidad de escurrimiento y también según su disposición de las naves de desarenación. Según la operación, tenemos los desarenadores de purga continua, que son aquellos en que las partículas son inmediatamente removidas y evacuadas con un permanente caudal de lavado, que evita que éstas queden depositadas en el desarenador. Y también tenemos los desarenadores discontinuos o intermitentes, que son aquellos en los que el sedimento decantado se almacenan temporalmente en las naves de desarenación para luego ser removidos y evacuados mediante la operación de purga que se efectúan periódicamente. Según la velocidad de escurrimiento, tenemos desarenadores de baja velocidad, que es cuando la velocidad media de la corriente en el desarenador se encuentra entre 0,2 y 0,6 metros por segundo. Y estos desarenadores garantizan la remoción de las partículas. Y también tenemos los desarenadores de alta velocidad, que son cuando la velocidad media de la corriente en el desarenador se encuentra entre 0,6 y 1,5 metros por segundo. Estos desarenadores solo garantizan la remoción de las partículas medias o gruesas del material. Y el último criterio es según la disposición de las naves de desarenación. Tenemos los desarenadores en serie, que son aquellos que están conformados por dos o más depósitos construidos uno a continuación del otro. Y están también los desarenadores de paralelo, que son aquellos que están conformados por dos o más depósitos distribuidos paralelamente y diseñados para que cada uno de ellos opere con una fracción de caudal tal derivado para la central hidroeléctrica. Soy Francisco Riveros y a continuación les explicaré los tipos de desarenadores. Tipo de desarenadores de acuerdo al sentido del flujo. Desarenador convencional o de flujo horizontal. Ocurre sedimentación de las partículas tras reducirse la velocidad de transporte en el agua. Usualmente son rectangulares y de forma alargada. Como ventaja se tiene que su construcción es simple, siendo por algo el más usado a día de hoy, además de poder ser usado en plantas pequeñas. Desarenador de flujo vertical. Este desarenador produce que las partículas se sedimenten cuando el agua sube. Estos pueden presentar distintas formas, ya sean circulares, rectangulares o cuadrados. Para su construcción se requieren construcciones con inconveniente de espacio de tipo locativo, además de tener en cuenta el gran costo que conlleva. Es conveniente su uso en plantas de tratamiento de aguas residuales, y según a la forma del tanque tenemos desarenador de alta tasa. Este desarenador se conforma de un conjunto de tuberías de distintas formas, circulares, hexagonales o cuadradas, o también por láminas planas paralelas. Requiere que exista un ángulo de inclinación en las láminas o tuberías para que el agua pueda ascender en un flujo laminar. Este desarenador permite cargas superficiales mayores comparado a desarenadores convencionales, por lo que ocupa menos espacio, es más eficiente y económico. En cuanto a los elementos que componen un desarenador, son los que se muestran acá en la imagen, pero para este trabajo solo diseñaremos la transición de entrada, la cámara de desarenación y la compuerta de lavado. Partiremos diseñando la cámara de sedimentación, la cual es la nave en la que las partículas sólidas decantan debido a la disminución de la velocidad de flujo producida por el aumento de la sección transversal. Para el diseño de esta se sigue el siguiente procedimiento, en que primero se obtendrá el diámetro de diseño del desarenador. Este se puede obtener de acuerdo a la altura de caída de la central o también puede ser seleccionado en función del tipo de turbina a utilizar. Para saber qué tipo de turbina usar, entramos al gráfico con el caudal de diseño igual a 4,03 metros cúbicos por segundo y el salto neto correspondiente a la diferencia de altura entre la cámara de carga y la casa de máquina, la cual corresponde a 30 metros, resultando ser una turbina Francis con un diámetro de diseño que va entre 0,4 y 1 milímetro. Luego se calcula la velocidad de flujo del desarenador, la cual corresponde a la velocidad media del flujo que debe prevalecer en el desarenador para garantizar la decantación de las partículas sólidas y está dada por la siguiente ecuación, donde A depende del diámetro de diseño. El diámetro de diseño que nos dimos fue de 0,6 milímetros, por lo tanto nos da una igual a 44. Ingresando estos valores a la ecuación, nos da una velocidad de flujo igual a 34,08 centímetros por segundo, lo cual es igual a 0,34 metros por segundo. Posteriormente debemos obtener la velocidad de sedimentación en medios de reposo, la cual puede determinarse mediante la aplicación de los siguientes métodos. Según la tabla de Arkhangelski, proporciona directamente el valor estimado de la velocidad de sedimentación a partir del tamaño de partícula, que según sea 0,6 nos arroja una velocidad de 0,64 metros por segundo. Según experiencias de Celerio, con el tamaño 0,6 nos arroja una velocidad de sedimentación de 0,06 metros por segundo. Y según la fórmula de Scott y Fogliani, donde la W es la velocidad de sedimentación y D es el diámetro de la partícula, siendo 0,6, nos presenta una velocidad de sedimentación de 0,079 metros por segundo. Una vez obtenidas todas las velocidades de sedimentación, se saca un promedio de estas tres, la de Arkhangelski, de Celerio y Scott y Fogliani. Juntas dan un promedio de 0,067 metros por segundo. Dimensiones del diseño. Conocido el caudal que circulará por la nave de desarenación y definida la velocidad de flujo anteriormente, es posible determinar el área que debe tener la sección del flujo mediante la siguiente fórmula. Área de la sección es igual a caudal de diseño
partido por velocidad de flujo, donde el caudal de diseño es 4,03 metros cúbicos por segundo y la velocidad de flujo es 0,34 metros por segundo, lo cual da un área de 11,85 metros cuadrados. Una vez determinada el área, es posible hallar la altura. Si se toma en cuenta que normalmente la relación ancho versus altura útil del desarenador se encuentra entre 2 y 3, teniendo en consideración una relación de 2,5, se obtiene una altura de 2,2 metros y un ancho de 5,5 metros. En cuanto a la longitud del desarenador, es aquella que debe tener este para garantizar la decantación de las partículas de diseño o cualquier partícula de mayor tamaño y se obtiene a partir de la siguiente relación. Como la velocidad de flujo es baja, la longitud del desarenador se puede corregir en base a la velocidad de sedimentación en reposo, haciendo uso del coeficiente K, el cual se selecciona en base a la velocidad de escurrimiento, que en nuestro caso corresponde a 0,4 metros por segundo, aproximando este valor a 0,3 metros por segundo, lo cual nos da un factor de amplificación K igual a 1,5. Por lo tanto, la nueva fórmula a utilizar será la que se muestra acá en pantalla, la cual nos daría una longitud del desarenador igual a 17 metros. Posteriormente, se procede a realizar la comprobación del diseño y comenzamos con el tiempo de sedimentación, el cual será ocupado para cálculos posteriores y se obtiene mediante la división entre la altura del desarenador y la velocidad de sedimentación, dando como resultado 32,84 segundos. Gracias al tiempo de sedimentación obtenido recientemente y al caudal fuerte igual a 4,03 metros cúbicos por segundo, obtenemos el volumen necesario para el desarenador, el cual corresponde a 132,35 metros cúbicos. En cuanto al volumen dimensionado para el desarenador, este se obtiene multiplicando la longitud, la altura y el ancho del desarenador, resultando un valor igual a 205,7 metros cúbicos. Como el volumen dimensionado es mayor que el volumen necesario, entonces se cumple este criterio. Para calcular la longitud de transición se requiere la siguiente fórmula, además de el ancho del desarenador de 5,5 metros, ancho del canal de distribución de 0,6 metros, un ángulo que tiene que estar entre 2 y 30 grados, que para este caso utilizaremos 12,5 grados, se llega a una longitud de transición de 11,05 metros. Finalmente, para la compuerta de lavado se requiere calcular la velocidad de salida, con caudal de diseño 4,03 metros cúbicos por segundo, área de salida de 1,2 metros cuadrados, que se obtiene multiplicando la altura de 2 metros por el ancho del canal de 0,6 metros, se puede obtener una velocidad de salida de 3,36 metros por segundo.